Vamos a seguir conversando un poco de lo que fue Buenaventura Báez y de los partidos políticos de la época, los cuales gobernaron el país. Entonces, Buenaventura Báez fue un político y militar dominicano nacido en la comunidad de Cabral Barahona el 14 de julio del año 1812. Durante la ocupación haitiana, Buenaventura Báez sirvió como el legislador de Azua y en el año 1844 tuvo un papel importante en la revolución contra Haití. El 15 de diciembre del año 1843, Báez, como líder de la fracción legislativa dominicana, propuso al cónsul francés Auguste Levasseur establecer un protectorado francés en el lado hispanohablante de la isla con un gobernador designado por París a cambio de cañones y buques de guerra para obligar a combatir a Puerto Príncipe a que se retirara. También fue elegido miembro de la Asamblea Constituyente que se reunió en San Cristóbal y aprobó la primera Constitución Dominicana el 6 de noviembre del año 1844. Para el año 1846, Báez fue destinado a cumplir una misión en Francia e Inglaterra con el objetivo de que se reconociera la República Dominicana. Fue elegido por los congresistas para la presidencia de la República el 24 de septiembre de 1849. Dentro de la característica de su primer gobierno está que no incurrió en actos represivos, respetó la libertad de prensa y disminuyó el resentimiento social dejado por la gestión dictatorial de Santa Anna. Durante Durante este periodo, una nota distintiva de la gestión fue el orden en el manejo de los recursos presupuestarios, lo que permitió limitar los daños causados por la circulación del papel moneda. Báez introdujo también un nuevo concepto militar gracias al asesoramiento de oficiales franceses que aconsejaron acciones marítimas ofensivas contra Haití. Su segundo mandato sería para el año 1856. Se destacó este por una estafa que le hizo a los productores de tabaco del Valle del Cibao en el año 1857. Y fue que en medio de una cosecha récord de los productores de tabaco, este quería apropiarse de la moneda fuerte que entraría al país, creó una misión primero que ofreció comprar el tabaco a precio superior al mercado con 20 millones de pesos de la época, los cuales fueron emitidos sin algún sustento legal y que luego de acaparar la producción tabacalera vendió al mercado internacional. Esto causó que hubiese una sobreabundancia del papel moneda sin respaldo y provocó una devaluación del 1000%, lo que causó la ruina de los tabacaleros y una grave crisis económica. Estos factores dieron inicio a una revolución en julio del año 1857 que estableció un gobierno paralelo con sede en Santiago. La intervención en mayo del año 1858 por parte de los Estados Unidos, país que era después de Alemania el mayor consumidor de tabaco dominicano, fueron estas definitivas para la rendición de Báez. Para el año 1865, su consuegro, el general José María Cabral, realizó un golpe de Estado un mes después de ser lograda la independencia de España en julio de ese año. Y en diciembre llegaba al país Buenaventura Báez desde Curazao y fue proclamado presidente ante la Asamblea Nacional. El 14 de noviembre del año 1865, la Convención Nacional designó presidente constitucional a Buenaventura Báez, quien se encontraba exiliado. El general Pedro Guillermo, gobernador del Ceibo, fue designado presidente interino hasta que se produjera la llegada de Báez y para
posibilitar la entrega del gobierno a Báez, la Constitución fue modificada y este tomó posesión el 8 de diciembre del año 1865. El Congreso, a petición de Báez, aprobó que se repusiera en vigencia la Constitución del año 1854, la cual ya sabemos que le otorgaba amplio poder al jefe del Estado. Para mayo del año 1866, el general Báez dimite tras una revolución encabezada por el general Gregorio Luperón. 2 años más tarde vuelve a la presidencia, permaneciendo ahí desde 1868 hasta 1874, y que dicho periodo se conoce en la historia dominicana como el régimen de los 6 años. En esta vez intentó anexionar al país a los Estados Unidos y fue el más dictatorial de sus gobiernos. En esta ocasión convencería al presidente estadounidense Grant de enviar barcos de guerra al país caribeño y firmar un tratado de anexión. En el año 1872 promulgó una nueva constitución, reemplazando la de 1868. Para finales del año 1873 se produjo una rebelión militar en Montecristi liderada por el general Juan Antonio Polanco, hermano mayor de Gaspar Polanco, junto con Ulises Erauz, que, aunque ésta fue sofocada, marcó el comienzo del fin de su gobierno de los 6 años. Para el año 1874 se formó en Puerto Plata un gobierno provisional presidido por el general Ignacio González, que desconoció la autoridad de Báez. El levantamiento en esta ocasión se generalizó en el país y Báez se vio obligado a renunciar el 2 de enero del año 1874. Báez regresó a la presidencia nueva vez en el año 1876 y fue depuesto por última vez en el año 1878, mediante un golpe de Estado. En el periodo 1874-1879 se produjo una gran inestabilidad política en el país, en la cual se sucedieron 13 gobiernos. Báez asume un gobierno provisional en el año 1876 y luego la presidencia de la República por mandato de la nueva Constitución en el año 1877. Bajo este gobierno recibió el respaldo de connotados intelectuales de la corriente liberal azul de la época, quienes deseaban implementar la democracia, la paz y el orden. Pero los azules consideraron que Báez escondía propósitos dictatoriales y que desplegaba gestiones anexionistas. A inicio del año 1878 estalló una rebelión armada y al poco tiempo Báez se vio forzado a huir del país, pero antes de hacerlo retuvo los sueldos de los empleados públicos y forzó a los comerciantes a pagar sus impuestos por adelantado y reunió 70,000 pesos de la época. Con esta enorme cantidad de dinero, Báez huyó del país el 2 de marzo de 1878 después de haber acumulado otros 300,000 pesos. Con todo ese dinero, Báez se retiró de la política dominicana y se fue a vivir tranquilamente, primero a Curazao y luego a Puerto Rico, donde murió unos años después. Dentro de los partidos políticos importantes de la época tenemos el Partido Rojo, que también es conocido como los Coludos. Fue un histórico partido político dominicano que se creó en el año 1865 y estuvo liderado por Buenaventura Báez, Horacio Vázquez y Ramón Cáceres, quienes fueron los principales líderes de este partido. El símbolo de este partido y de donde proviene su nombre era un gallo con su cola, donde el símbolo de su rival, los bolos, no tenía cola. El Partido Rojo fue disuelto en el año 1930 después del golpe de Estado de Rafael Leónidas Trujillo. Se dice que su heredero ideológico es el Partido Social Cristiano.
El Partido Verde Dominicano fue fundado en el año 1874 por los seguidores de Ignacio María González. Este partido surgió luego de una ruptura dentro de las fuerzas liberales del Partido Azul. Los partidarios de González decidieron romper con este último y abrazar nuevas ideas de corte autoritario. El Partido Azul fue liderado por el general Gregorio Luperón, que emergió como una gran fuerza política varios años después de haber realizado la Guerra de la Restauración. Sin embargo, las raíces del Partido Azul se encuentran en la Revolución del año 1857, en la que la población del Cibao organizaron una insurrección en contra del gobierno de Buenaventura Báez con el propósito de establecer un sistema político basado en las nuevas doctrinas liberales y democráticas que surgieron en aquella época. Dentro de los integrantes del Partido Azul tenemos los herederos del movimiento a la Trinitaria y de Juan Pablo Duarte. Sus fuentes de inspiración las encontramos en las ideas y el pensamiento de figuras ilustres como fueron Pedro Francisco Bonó, Ulises Francisco Espaillá y Benigno Filomeno de Rojas. Esa nueva generación llegó al poder en el año 1879, cuando el general Luperón, junto a otras figuras militares de la época, instaló un gobierno provisional en Puerto Plata, luego de haberse levantado en armas en contra del gobierno del general Cesario Guillermo. Desde ese entonces el Partido Azul gobernaría durante 20 años consecutivos, pasando por distintas etapas. Este periodo concluyó en el año 1899, año en el cual muere el general Ulises Erauz, conocido como